Juan capítulo 3, versículo del 5 al 8, versión Reina Valera 1960. Respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Amén. La escritura que acabamos de leer nos habla sobre la regeneración. Recordemos que la regeneración o nuevo nacimiento es el cambio de naturaleza producido por el Espíritu Santo en el hombre al que le comunica una vida nueva. La justificación cambia la situación del hombre ante Dios, el cual es declarado justo y no más considerado como pecador. La regeneración transforma su ser moral y espiritual. Lo primero es necesario a causa de su culpabilidad y lo segundo es necesario a causa de su corrupción. El hombre natural está muerto en sus delitos y pecados, y esto lo dice el libro de Efesios capítulo 2 versículo 1. Y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. También el hombre natural no puede recibir ni conocer las cosas del Espíritu de Dios, Primera de Corintios capítulo 2 versículo 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Tampoco puede ver el reino de Dios ni entrar en él. Para ello es necesario que nazca de nuevo, no de carne sino de Dios. Juan insiste en el hecho de que todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Primera de Juan capítulo 5 versículo 1. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Algo particular de las personas que reciben al Señor es que dejan de ser hijos del diablo, han pasado de muerte a vida y pueden amar a sus hermanos. El Señor crea en cada persona convertida un hombre nuevo, hace de él una nueva criatura. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Esto lo podemos resumir como Dios transmite a cada creyente una nueva naturaleza. El creyente resucita espiritualmente con Cristo, que vive en él por el Espíritu, permitiéndole vivir para su gloria, para su honra, para su alabanza y para su adoración. El libro de Gálatas capítulo 5 versículo 16 nos enseña: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Esta debe ser la condición de todo creyente, viviendo en el Espíritu. Hay tres factores importantes que debemos tener presente y que están dados en la Escritura, que hacen parte del proceso de regeneración. El primero, la palabra viva y permanente de Dios actúa en muchos como semilla de la vida. Primera de Pedro capítulo 1, 23. Siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. El segundo factor es la obra milagrosa del Espíritu Santo, nos resucita espiritualmente. Tito capítulo 3 versículo 5. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Y esta resurrección espiritual es un proceso inmediato, no da espera. Cuando Cristo llega a nuestros corazones, somos resucitados espiritualmente para el Señor. Y el tercer factor importante de la regeneración es que, habiendo recibido la palabra de Dios y aceptado la obra de convicción del Espíritu Santo, que la fe es puesta de corazón en Jesús. Esto significa que a partir de ese mismo momento, nuestras vidas comienzan a tener vida eterna y no vendremos a condenación, mas hemos pasado de muerte a vida. Juan capítulo 5 versículo 24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree el que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. La invitación especial es a que completemos nuestro nacimiento en Cristo Jesús como debe de ser. Eso significa muriendo a nuestra carne, muriendo a nuestros deseos, naciendo en el Espíritu, viviendo en el Espíritu. Solo así podremos agradar el corazón de Dios y podemos tener una vida eterna junto a nuestro Señor, Dios y Creador. Este es un proceso que dura toda la vida
y siempre que estemos en esta tierra debemos trabajar por agradar el corazón de Dios y renunciar a todas aquellas cosas que nos apartan de su presencia. Feliz día, Dios les bendiga.